cáncer de mama. Siguiente, por favor. Listo. Primero tenemos que saber qué es el cáncer de mama. Entonces tenemos que el cáncer de mama pues es obviamente un cáncer que se forma en los tejidos de la mama, generalmente en los conductos, que son los tubos que llevan pues la leche al pezón, o en los lóbulos, que son las glándulas que producen la leche, ¿sí? Se presenta tanto en hombres como mujeres, pero hay que tener en cuenta que el cáncer masculino es poco frecuente. Entonces tenemos que el cáncer de mama es un proceso oncológico en el que las células sanas de la glándula mamaria van a degenerarse y se van a transformar en tumorales, ¿sí? Van a proliferar y se van a multiplicar hasta constituir lo que es el tumor. Algo importante que tenemos que tener en cuenta, bueno, para recordar principalmente, es que el interior de la mama se compone de una serie como de glándulas mamarias que son de mayor y menor tamaño. Y esas están conectadas entre sí por un conducto, con unos conductos que se llaman galactófaros. Y parecen como una rama, como ramilletes, como pueden ver más o menos en la diapositiva. Siguiente, por favor. Erika, ¿qué fue la definición que dio de cáncer de mama? Es un proceso oncológico en el que las células sanas de la glándula mamaria se van a degenerar y a transformar en tumorales y luego proliferan, se multiplican y constituyen el tumor. Pues sí, pero básicamente es el crecimiento desmesurado de las células mamarias normales. O sea, las células mamarias se transforman, se modifican, se degeneran, pero tienen la particularidad del crecimiento acelerado. Por eso es que se caracteriza el cáncer de mama. Y lo otro es que ellos producen fácilmente metástasis. Sí, eso, lo de metástasis lo va a hablar un poquito después, ahorita. ¿Sabes la proporción mujeres-hombres? No la tengo, doctor. ¿Alguno del grupo la tiene? Bueno, más o menos se tiene estipulado que por cada 1000 mujeres que hacen cáncer de seno, un hombre lo hace. Pues por cada 1000, un hombre hace cáncer de seno. Listo, sí, señor. Bueno, entonces pasamos a ver a quién afecta. Y tenemos que, perdón. Yo había leído que por cada 100 mujeres, un hombre. Yo también, no, doctor, el 1%. No, o sea, es por cada 1000 uno. Sin embargo, ustedes lo ponen a lugar a uno. No, pero seguro, igual yo lo reviso para la próxima, pero estoy seguro que es por uno por cada 1000. Si no se me ha olvidado. Bueno. Me cortó el audio. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Bueno. Bueno, entonces aquí en afecta tenemos que la mitad de los cánceres de mama diagnosticados lo van a padecer las mujeres cuya edad se sitúan entre 35 y 54 años. Pero, por otra parte, tenemos pues que está demostrado que el riesgo aumenta con la edad, por lo que la mayoría de campañas de detección precoz que están dirigidas pues, al cáncer de mama se hacen principalmente para mujeres entre 50 y 69 años de vida. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Bueno, algo que hay que tener en cuenta es que el origen del cáncer pues, es desconocido. No se puede afirmar que el cáncer de mama afecte con preferencia pues, a un tipo de mujer determinada, pero se han buscado diferentes factores de riesgo que van a indicar una mayor o una menor probabilidad de sufrir la enfermedad, ¿sí? Entre estos, como pueden ver en la tablita, se encuentran genéticos, hormonales, si la persona tiene ausencia de embarazos, un embarazo tardío, si ha sido diagnosticada alguna masopatía, si su consume tabaco por frecuentemente, si tiene una dieta no equilibrada o si tiene estrés. Entonces, algo importante que nos hacen mucho énfasis en las diferentes guías es que los antecedentes familiares pues, son un factor de riesgo que se ha demostrado entre un 5 y un 10% de los casos
con respecto a la mutación del gen, de los genes BRCA1 y BRCA2, pues entre otros, pues esos son los principales. Se dice que se transmite por herencia y que predispone a padecer cáncer de mama, ¿sí? A causa de una mutación de estos. También se dice que son muy relevantes cuando hay más de 2 antecedentes familiares directos, es decir, por ejemplo, cuando está la madre y la hermana afectada. Especialmente si se han presentado cáncer a la edad joven, ¿sí? Y con respecto a la predisposición hormonal, pues obviamente nos va a significar que el paciente es susceptible a ciertos trastornos pues de carácter endocrino, ¿sí? Principalmente los estrógenos cuando no cumplen correctamente su función. Entonces tenemos, que esos influyen mucho, especialmente durante el tiempo de exposición de la mujer a determinados factores de riesgo como los que ya mencionamos, tabaquismo, los embarazos, embarazo tardío, la menstruación. Pero pues algo que hay que tener en cuenta es que el hecho de que la mujer tenga todos los factores de riesgo no quiere decir que la mujer va a presentar cáncer de mama, así como que una mujer que no los tiene no lo vaya a presentar. Siguiente, por favor. Bueno, algo importante es cómo se desarrolla el cáncer de mama. El estadio o la etapa del cáncer de mama nos va a indicar pues el grado de extensión del mismo. Esto lo van a tratar más a profundidad mis compañeros, pero a grosso modo, por así decirlo, vamos a tener que principalmente lo dividen en 4 estadios, 1, 2, 3 y 4, aunque algunas guías mencionan el estadio 0. En el estadio 0, que lo mencionan algunas guías, las células cancerosas no presentan un carácter invasivo y van a estar localizadas únicamente en el interior de los conductos mamarios. Eso se llama, el tumor aquí es un cáncer in situ. En el estadio 1, el cáncer ya se va a concretar en un nódulo, un bulto, que va a ser inferior a los 2 centímetros de diámetro y habitualmente no se extiende aún a otros tejidos fuera de la mama. En el 2 encontramos 2 posibilidades. El tumor sigue siendo inferior a los 2 centímetros, pero se extiende a los ganglios de la axila, o el nódulo ha crecido pero no mayor a 5 centímetros, con un 50% de probabilidades de haberse extendido a la parte axilar, a los ganglios axilares. En el estadio 3 también encontramos 2 posibilidades, que era el nódulo no ha alcanzado aún a los 5 centímetros como en el anterior estadio, pero sí se ha ascendido a las axilas, o que el tumor se extiende por el tejido que es próximo, cercano a la glándula mamaria. Y finalmente tenemos que en el estadio 4, las células cancerosas se han extendido ya a otros tejidos y órganos del cuerpo, proliferando también en alguno de ellos. Y esto es lo que se conoce con el nombre de metástasis, que posiblemente la van a tratar a profundidad mis compañeros. Siguiente, por favor. Bueno, en la parte de la clínica, aquí vamos a destacar, les voy a destacar pues, los síntomas del cáncer de mama, que pues cuáles son los principales, o bueno, cuáles se incluyen aquí. Tenemos que la mujer presente un bulto en el seno. Yo les traje algunas imágenes como para que vieran aproximadamente cómo se podrá presentar una mujer ya con un cáncer de mama pues bastante avanzado. Bueno, tenemos un bulto en el seno, puede haber... Pero ya comieron. ¿Están hablando? María Camila, tenés el micrófono prendido. Creo que ya la apago. Sí, bueno. Les decía que se puede presentar pues un bulto en el seno, un cambio en el tamaño o en la forma del seno, hoyuelos en la piel de la mama o un engrosamiento del tejido mamario. Muchas mujeres, bueno, muchos se refieren como a tipo de piel de naranja, por así decirlo. También puede encontrarse un pezón invertido, erupción en el seno, secreción del pezón, una hinchazón, un bulto ya no en la mama, sino en la axila. Ya sea puede presentar dolor o molestia en el seno que no desaparece con nada, enrojecimiento de la piel, engrosamiento de la piel. Entonces, cuando se presentan todos estos síntomas, pues hay que prestar gran importancia a la paciente. Hay que tener en cuenta que estos síntomas, o sea, la molestia, alguna erupción, son síntomas que pueden ser causados por otras afecciones, no necesariamente por cáncer de mama, pero pues hay que tener muy en cuenta. Hay ciertos síntomas que me indican la presencia de metástasis, así muy general, cuando un bulto o una hinchazón ya debajo de la axila ya, o en la zona del esternón o de la clavícula, puede ser un síntoma de metástasis en los ganglios linfáticos, o cuando hay dolor en un hueso,
o el que el hueso esté propenso a fracturarse, decía la guía, podría sugerir por la existencia de metástasis ósea. También en el caso de metástasis pulmonares, pues por infecciones, tos persistente y falta de aliento, por eso lo van a mencionar más mis compañeros. Y ya, gracias. Bueno, mi nombre es Laura Duarte. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo voy a profundizar acerca de los factores de riesgo y estos se van a dividir principalmente en los genéticos y en los no genéticos. Entonces, bueno, esto es sacado de una revisión de la revista Nature en la parte de cáncer, una revisión que se hizo el 11 de junio de este año, en los cuales se identifican en 22 cohortes de más o menos 2 millones de mujeres ciertos Azúcar. factores en los cuales se ha destacado, señor. Azúcar. Y los que ella le pueda meter de más. Bueno, los factores que se han destacado son el BRCA1 y BRCA2, que pues ya lo mencionó mi compañera. Pues recordemos que está involucrado en la reparación de las roturas de doble cadena del ADN mediante una recombinación homóloga de las hebras, y pues las mutaciones heredadas en estos genes van a representar, han cambiado pues la incidencia y la prevalencia en un 2.5% de todos los cánceres de mama. Y pues ya se ha visto que son responsables de solo una minoría de los casos de cáncer de mama en mujeres que tengan historial familiar de la enfermedad. Pero pues en promedio se vio que estos genes tienen un riesgo de cáncer de mama alrededor del 70% ya en mujeres de edad de 80 años. Otros genes que muestran predisposición a cáncer de mama con alta penetrancia y también pues con penetrancia moderada incluyen la caderina 1, que pues va CDH1, que va a codificar la caderina, también el que vemos ahí, el serina treonina proteína quinasa, o sea, el PTEN, y uno conocido como LKB1 o STK11, el TP53, el CHEK2, la proteína de ataxia telangiectasia mutada, la nibrina, y pues, bueno, y también otro. Entonces, pues por lo menos con lo que es la proteína que sintetiza la caderina, el gen que sintetiza la caderina, pues este es denominado así porque la parte que va a estar mutada va a estar conservada en todas las caderinas clásicas. Y pues recordemos que estas proteínas lo que hacen como tal es ayudar a la replicación celular, y pues los dominios que se mutan son los que se unen a proteínas citosólicas, como son las cateninas alfa y la parte de la catenina beta, que pues van a estar en contacto con el citoesqueleto de actina, y en el momento que estas fallen, pues van a mandar, van a estar implicadas en la señalización celular poco regulada. Bueno, también tenemos lo que es el PTEN, que va a representar el 50% de mutaciones que ocurren en carcinomas mamarios, y pues lo que está hace principalmente pues es controlar como los procesos celulares, como el crecimiento, la proliferación, la supervivencia, también lo que es el metabolismo celular, y pues es el principal antagonista de la ruta de señalización oncogénica PIEC-AK3, PIEC-AKT, perdón, y pues este va a ejercer funciones esenciales para mantener la integridad genómica. Entonces, se vio que la disminución de los niveles celulares de PTEN, pues por su incapacidad para ser transcrita correctamente, puede desencadenar el desarrollo tumoral. Y
pues los estadios avanzados de la enfermedad los asocian con niveles de expresión muy altos de esta proteína, pues que va a dejar de ser funcional. Lo que es el STK11, pues va a codificar, como les decía, un miembro de la familia de la serina treonina quinasas, y pues va a ser un regulador de la polaridad celular, y el papel de es que va a funcionar como supresor de tumores. También vamos a tener el famoso TP53, que pues va a codificar la P53, y pues va a estimular, por ejemplo, la expresión de moléculas antiangiogénicas, como por lo menos la trombospondina, y pues también va a reprimir la expresión de proteínas proangiogénicas como el factor de crecimiento vascular. Y pues lo que pasa cuando se pierde la funcionalidad de esta proteína, en este caso, no solamente pues va a eliminar la regulación de los puntos del ciclo celular, sino que pues también va a alterar el metabolismo de las células tumorales. Y pues por lo que les mencionaba de los factores que va a regular, entonces va a ayudar también a que el tumor pueda propender a la angiogenia como tal. Y pues por último el CHEK2, básicamente lo que va a hacer es que va a regular la división celular, evitando que las células entren en mitosis o detengan el ciclo celular en la fase de GAP1, la G1. Y pues va a actuar también en respuesta al daño del ADN. Entonces, pues lo que se tiene es que esta proteína la encontraron como esencial para la regulación del ciclo celular, y pues encontró expresión anormal en mujeres que presentan este tipo de cáncer. Lo que son los factores de riesgo no genéticos, entonces pues va a estar relacionado con la edad de menarquia y la menopausia, el cual el momento de la menopausia han visto variaciones en el tiempo. Erika mencionó los 55 años, pero pues realmente en este último estudio señalan más bien la edad de 51.4 años, que inclusive en los estudios antes decían 49 años, pero pues al ser 49 años el riesgo era bastante más alto si se presentaba después de esa época. Hoy en día, pues eso baja el que ahora la edad haya aumentado a 52 hasta 55 años, ha disminuido el riesgo hasta en un 6% de que las mujeres presenten este tipo de cáncer. Entonces, pues igual también identificaron que el momento de la menopausia pues hoy en día se ve afectado por el nivel socioeconómico, la paridad, el uso de píldora anticonceptiva oral y pues también el tabaquismo. Pues también se ha visto que ha cambiado como el patrón de heredabilidad. Entonces, a través de estudios que hicieron en gemelas y estudios madre e hija, en las que han visto que está relacionado en un 44 y 63% con el tiempo promedio heredado de su ascendencia, de la ascendencia pues de la mujer. Y también en relación con esta, pues se han encontrado polimorfismos dentro de la señalización de los receptores estrogénicos, que pues son los que van a hacer que en el tiempo en el que se presente tanto la menarquia como la menopausia, sean más propensos a desarrollar la enfermedad como tal. Pero pues ya determinan que se requiere más investigación para determinar específicamente. Entonces, lo que dicen es que el cáncer de mama va a aumentar en un 5% en una mujer que presente la menarquia más joven, o sea, menor de los 12 años, y la edad avanzada para la menopausia se va a relacionar con un aumento del riesgo relativo de
cáncer de mama del 2.9 por año de retraso en comparación con la edad media de menopausia natural, que pues fue la que les mencioné anteriormente. Entonces, bueno, un factor que se puede considerar para mirar en las mujeres que pueden ser propensas o se pueden mirar como que van a tener una menopausia tardía, son mujeres que normalmente tienen ciclos menstruales más largos, y pues lo que dicen es que esto va a estar relacionado con niveles hormonales más altos para poder para poder llegar al desarrollo de la fase folicular. Entonces, pues básicamente es la exposición en el tiempo estrógeno, sí, de los receptores de estrógenos, como les mencionaba. Otro factor va a ser el parto. Entonces, pues lo que relacionan es que la maternidad antes de los 35 años va a brindar una protección a más largo plazo contra el cáncer de mama. Entonces, y pues sobre todo enfatizando en la edad del primer nacimiento. Entonces, si esto se tiene antes de los 20 años, el riesgo relativo a largo plazo pues se va a reducir hasta en un 70% en comparación con las mujeres nulíparas. Y pues a medida que aumenta ya la edad del parto a término, la protección a largo plazo contra la paridad se va a perder progresivamente. Y para aquellas mujeres que comienzan a tener hijos después de los 35, el riesgo de cáncer de mama es mayor que inclusive para las mujeres nulíparas. Y entonces pues lo relacionan es que cuando la mujer está durante el embarazo a más temprana edad, pues va a haber reducción del número de células madre mamarias, pues porque ya durante la gestación se van a estar propensas a desarrollarse y pues a salir de ese estado de células madre, y se va a asociar con bueno, ese MASC es el número de células madre mamarias, y la sensibilidad reducida a los estrógenos pues es lo que se ha postulado al desarrollarse durante la gestación. Entonces se cree que las células madre mamarias son las células que dan origen para la transformación cancerígena y por lo tanto los niveles reducidos de estas dejarían la mama menos susceptible a la tumorgénesis. También pues se ha visto lo que es la lactancia materna, entonces inclusive hay una cifra, como un algoritmo, por así decirlo, que sacó la OMS, y es que dice que lo que se debería hacer es que se exija la lactancia materna solamente durante los 6 primeros meses de vida, o sea, que solamente sea lactancia materna y que luego se continúe con lo que es la combinación de la lactancia y alimentos complementarios hasta los 2 años de edad o más. Y pues eso apoya el hecho de que dicen que por cada 12 meses de lactancia va a haber una reducción del riesgo relativo para el cáncer de mama de hasta un 4%. Entonces, bueno, con el factor de riesgo anterior que les decía del parto, este se debe sumar a este factor porque, digamos, las mujeres que después del parto no practican la lactancia o no amamantan, el riesgo vuelve a subir porque como tal no presentan el desarrollo completo de lo que, pues no hacen completa la reducción del número de células madre mamarias, que es lo que se necesita. Entonces, bueno, es importante destacar que la protección conferida por la lactancia materna, pues no se limita a que el receptor estrogénico sea positivo, por lo que pues también se han visto otros mecanismos de protección que serían como por ejemplo las glicoproteínas, la estaniocalcina, la 1 y la 2, que pues van a aumentar durante la lactancia y estos van a inhibir a una proteasa que va a ser la papalicina 1,
también conocida como PAPA, que es un oncogen que va a aumentar durante el embarazo. Y que junto con un crecimiento similar a la insulina, pues va a estar una proteína de unión al factor 5 IGFBP5 que va a estimular la tumorigénesis. Entonces, pues también es por eso bastante importante practicar, pues como para ayudar a que ocurra este proceso de inhibición de la tumorigénesis que puede ocurrir en el caso de que no se dé. Y pues ya para terminar, otros factores de riesgo que identifican son la densidad mamográfica, los cuales han hecho la relación acerca de que después del ajuste por edad e índice de masa índice de masa corporal, la densidad mamaria va a ser un factor de riesgo independiente para el cáncer de mama, con un riesgo relativo que varía del 1.8 al 6 a 6 en las mujeres con densidad mamaria alta, en comparación con aquellas con densidad mamaria baja. Entonces, esto se ha visto principalmente, digamos, porque mujeres que prueban terapia luego con tamoxifeno han visto una reducción del riesgo de cáncer del 63%, pues en mujeres con alta densidad mamaria. Entonces, pues este factor de riesgo está bastante relacionado. Y lo que es por lo menos el sobrepeso y la obesidad, pues se va a ver que en las mujeres premenopáusicas con categoría de peso corporal más alto iban a tener 20% menos de riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero pues premenopáusicas, que tuvieran un receptor estrogénico positivo. De manera similar, no hubo como asociación con otros subtipos de cáncer de mama. Y pues se han propuesto varios mecanismos que implican el vínculo entre índice de masa corporal aumentado y el riesgo de relacionar cáncer. Entre esos, incluye el aumento de la conversión de andrógenos en estrógenos por los receptores estrogénicos. Y pues también la señalización de la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina. Y pues por la fisiopatología de las adipocinas y la inflamación crónica que caracteriza la obesidad. También pues vieron en algunos estudios que hicieron que mujeres que mantenían o perdían peso a medida que envejecían iban a reducir el riesgo relativo de cáncer de mama posmenopáusico. Entonces, y pues estudios que hicieron posteriormente muestran que, digamos, si una mujer puede perder más de 10 kilos entre los 22 y 24 años, se asoció con un odds ratio de 0.6, entonces pues un factor protector. Y pues también han confirmado que el aumento de peso en la edad adulta pues va a estar en contraposición con lo anterior, van a ser con mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama posmenopáusico, pero pues no a nivel premenopáusico. Bueno, y lo que es en relación al alcohol, pues lo que se sabe es que el etanol estimula la proliferación celular y la actividad transcripcional del retículo endoplasmático activado por ligandos. Y esto lo que va a hacer es que va a aumentar los niveles de estrógeno circulantes. Sabemos que los niveles de la estimulación directa del estrógeno pues va a estar relacionada, entre más prolongada sea o entre más constante, con este riesgo de desarrollar. Entonces, pues lo que dicen es que el acetaldehído también lo que puede hacer, pues el acetaldehído es lo que sale del metabolismo en el hígado, y este puede también inducir de lesiones en las cadenas de ADN y aberraciones cromosómicas y también aductos en el ADN. Entonces, pues es considerado también como un factor mutágeno y cancerígeno. Entonces, también se encontró que lo que es la CD8 y
las CD8 citotóxicas y las células T que van a ser capaces de matar las células tumorales disminuyeron en pacientes que consumen constantemente alcohol. Y pues lo que terminan diciendo es que por lo menos digamos en mujeres que consumen de 3 a 5 o 6 vasos de vino o digamos a la semana, pues van a ser propensas a desarrollar cáncer por estos mecanismos. Entonces, pues es importante recalcar, o que simplemente consuman, sí, de 3 a 5 veces a la semana, por dicho que sean alcohólicas, van a tener riesgo. Me faltaba la última, pero pensé que ahí terminaba. Las alcohólicas y las gordas. Sí. Bueno, y en un estudio que hizo que hicieron acá en Colombia, en el 2009, pues realmente sí es bastante viejo, es del 2009, pero no encontré así como más estudios donde clasificaran como los factores de riesgo así que hay en Colombia. Entonces, pues igual para esa época lo que se encontró fue que había mayor penetrancia de los 40 a los 50 años de edad, pues en las mujeres, y encontraron pues una mayor penetrancia en una mutación específica del BRCA1, que es la que está ahí, que es la 3450 del 4, pero pues es necesario, decían que era necesario ampliar el estudio, ampliar el número de pacientes para tener pues datos más confiables. Y pues también realizar estudios en poblaciones de mayor riesgo con los BRCA, que pues son mujeres de 70 o hasta 80 años de edad, como pues antes lo mencioné. Y el más comúnmente observado también fue otro del BRCA, que fue un cambio de marco de la posición 3450 del CAAG. Y también pues vieron, las diferentes mutaciones del BRCA, otra que es la A1708E, y la tercera más frecuente fue la 3034 del ACAA en el BRCA2. Entonces, pues básicamente fueron esos datos los que encontraron acá en Colombia, y pues no falta profundizar más acerca de ellos. Listo. Bueno, entonces pues ya mis compañeros hablaron de la predisposición genética, los factores de riesgo, la definición y esto. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Pues trabajar en una detección precoz, un tratamiento temprano y pues dar un diagnóstico eficaz, oportuno para curar a la paciente. Siguiente, por favor. Habla Sebastián Cuervo. Ok, Sebastián. Siguiente, por favor. Laura. Listo, entonces pues vamos a trabajar en la autoexploración de las mamas. Esta semana que fue el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, pues vimos la importancia, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser este procedimiento? En el paso 1, la mujer debe colocarse enfrente a un espejo y observar así ambos senos, esto con el objetivo de buscar hoyuelos o desviaciones del pezón. Como lo decía Erika, podemos encontrar pezones invertidos, ver cómo está el estado de la piel, si presenta descamaciones, especialmente en el área de la aureola. Ya en el paso 2, la mujer mirando fijamente el espejo, se coloca las manos por detrás de la cabeza y manteniendo así pues fija la cabeza, debe hacer presión con los codos hacia adelante, esto con el fin de observar si hay hundimientos de la piel, el pezón, o hay abultamientos. Siguiente, por favor. En el paso 3, con el mismo fin, pues debemos poner las manos en las caderas y hacer presión firmemente hacia abajo, inclinando levemente hacia el espejo, impulsando los codos y los hombros hacia adelante. El paso 4, se va a levantar el brazo izquierdo por detrás de la cabeza con el codo en alto y con la
mano derecha, examinar la mama izquierda. Se inspecciona de manera cuidadosa deslizando de forma circular los 3 dedos intermedios de la mano alrededor del seno y comenzando en la periferia de la parte superior izquierda hasta llegar al pezón. Luego poner especial cuidado en el área de la mama que se encuentra entre el pezón y la axila. Siguiente, por favor. Por último, los 2 últimos pasos, pues es importante en el paso 5 que la mujer esté atenta en los senos y observa un signo de alarma como secreción amarillenta, sanguinolenta, no inducida. Es de inmediato que acuda al médico y pues también al especialista posteriormente, ¿no? Y el paso 6, los médicos recomiendan además realizar el paso número 4 acostado boca abajo, boca arriba con una almohada, una toalla doblada debajo del hombro. Entonces se levanta el brazo y lo coloca luego sobre la cabeza, como se ve en la imagen. Esta posición hace que se distribuya el tejido mamario uniformemente sobre la región central y permite entrever mejor las lesiones tumorales pequeñas. Con la mano derecha se palpa el seno izquierdo, como se indica posteriormente en el paso 4, y lo mismo en el seno derecho. Siguiente, por favor. Listo, entonces ya respecto a la historia clínica, entonces pues es muy importante en el motivo de consulta preguntar cuál fue el motivo de consulta, ¿sí? Acá es importante indagar por enfermedades previas, cirugías, tabaquismo, el uso de anticonceptivos hormonales, historia ginecobstétrica y antecedentes familiares del cáncer. Todo esto relacionado pues con la predisposición genética de los familiares, ¿sí? Lo que decían que si se presenta en 2 grados, en madre y hermana, pues hay una alta prevalencia de la enfermedad. Entonces, acá vemos, es importante preguntar la edad, debido a que, pues, respecto a la edad, nos podemos basar en clasificación de anomalías mamarias, especialmente en las masas. Entonces, digamos, de 15 a 40 años es más frecuente un fibroadenoma, de los 20 a los 50 una condición fibroquística, de los 35 a los 55 un papiloma intraductal o ectasias ductales. Es importante preguntar si la madre está lactando, si ha sufrido traumatismos recientes, preguntar otra vez, hacer énfasis en los antecedentes familiares y los antecedentes farmacológicos, debido a que personas que están expuestas a drogas que inhiben la secreción de dopamina o que tengan un efecto agonista en los receptores de prolactina están como en mayor riesgo de presentar galactorrea, y también hay una leve predisposición al cáncer. Entonces acá es muy importante en la anamnesis preguntar a la paciente los cambios de textura, si hay irritación en la piel, otra vez lo de las secreciones anómalas, si hay sangrado al pezón, si ha visto bultos o inflamaciones, o cómo está la piel, si hay aumento del grosor o hinchazón ya en la mama, o si presenta los enrojecimientos y descamaciones de la piel. Siguiente, por favor. Ya esa era mi parte. Sebastián, una pregunta. Sí. ¿Cuáles son los mejores días para que la mujer premenopáusica haga el autoexamen de mama? ¿O cualquier día sirve? La verdad no sé, pero pues yo diría que en los días que de pronto está haciendo mayor secreción está en los días de ovulación, ¿no? Que está secretando mayor estrógeno, ¿no? Y pues como varios tipos de cáncer se asocian a los Doctor, son pues en las menopáusicas, el mismo día de cada mes que ellas tengan un día exacto. No, esta es en la posmenopáusica. Y esta es en la posmenopáusica, que ya no tiene nada que ver con la nivel hormonal, entonces escoge cualquier día. 8 días después del periodo, de la menstruación como tal, una semana después. Sí, 8 días. Posteriores a la menstruación. Entre el tercero y el 8º día posterior a la menstruación es que se debe hacer, porque en ese momento la carga hormonal está disminuida. Todo lo contrario de lo que estaba diciendo Sebastián. No es cuando mayor actividad hormonal hay, sino cuando menor actividad hormonal, para que se pueda palpar mejor. Acuérdense que normalmente hacia los últimos días, cuando ya premenstrual,
el seno en las mujeres, en muchas mujeres, saben que van a menstruar porque se les congestiona, se pone durito y duele. Entonces, esa no es la época ideal para hacerla por la carga hormonal que hay. Y es todo lo contrario entre la tercera y el octavo día de... Eso es importante tenerlo en cuenta y hay que decírselo a la paciente. Ok. Vale, buenas noches, mi nombre es Brian Figueredo. Entonces voy a hablarles sobre el diagnóstico del cáncer de mama. Recordar que el autoexamen no es el único método para tamizaje, ni mucho menos para el diagnóstico de cáncer de mama. Solamente se recomienda y se alienta a hacerle a las mujeres para que se empoderen y tengan conocimiento de, valga la redundancia, de su cuerpo, de su mama. Para hacer el diagnóstico se recomienda siempre el examen clínico, el examen físico de la mama, que en toda mujer, señor. Perdón, claro, pero no es solo para que aprendan a tocarse. Lo que pasa es, bien dijo usted, no sirve como diagnóstico, pero eso genera que la mujer consulte, porque ella aprende a detectar cualquier anormalidad. A veces, por pequeña que sea, como que le parece que tiene una masita, y eso ha mejorado la consulta a tiempo. Eso es lo importante del autoexamen, que genera la consulta a tiempo, ¿sí? Sí, señores, algo muy útil. Entonces, en la consulta se recomienda hacerle a toda mujer mayor de 40 años presente síntomas o no, y a toda paciente, como lo decía el doctor, que consulte con síntomas mamarios sin importar la edad. En el diagnóstico vamos a hacer pues el examen físico de la mama, obviamente con el pudor necesario. Igualmente, si es una mujer joven que no presente síntomas mamarios, no es necesario hacerlo. Lo que hablábamos en la clase pasada con el examen de próstata. En estudios de imágenes también nos podemos ayudar, ya sea mamografía, ecografía, resonancia magnética y por la biopsia. Más adelante les hablaré de cada uno de ellos. Siguientes, por favor. Siguiente. Entonces, en el examen físico de las mamas, que tiene una sensibilidad del 54% y una especificidad del 94%, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar los hallazgos que encontremos en cada una de las dos mamas de la misma mujer. Recordar que la glándula mamaria es nodular, no es lisa, que cada mujer es única, cada seno de diferente mujer es único. Tener en cuenta cuáles son los límites mamarios, que superior es la clavícula, medial es el esternón, lateral sería la línea axilar media, e inferior el pliegue inframamario. Regirnos con el concepto de simetría, que tengan el mismo tamaño, el pezón que esté ubicado los dos de misma forma, así como en todos los órganos bilaterales nos guiamos de la derecha y la izquierda. Y el examen físico lo vamos a componer de dos partes, la inspección y la palpación. Además de revisar las mamas, es importante revisar también los ganglios linfáticos axilares, como ya sabemos, por posible metástasis, y sobre todo también por los vestigios embrionarios que quedan de las mamas. Entonces, en la inspección va a ser estática y dinámica. Vamos a decirle a la paciente que se descubra desde la cintura hacia arriba. La primera parte lo hacemos con ella sentada y las manos en la cintura, y luego detrás de la cabeza. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar que la simetría de las glándulas mamarias en cuanto a su tamaño, en cuanto a su forma, como decían mis compañeros anteriormente, si hay diversión del pezón o no, si hay masas, bultos, si hay retracción de la piel del pezón, si hay un cambio del color, si hay hundimiento o abultamiento. Si la piel está caliente, podríamos sospechar de mastatitis. En fin, eso es en cuanto a la inspección. Y en la palpación, pues ya si tocamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la paciente sentada y mirando al frente y sus manos detrás de la cabeza, vamos a usar la yema de los dedos, índice, corazón y anular, segundo, tercer y cuarto dedo. Y vamos palpando, haciendo pequeños círculos a diferente profundidad, como vemos en la imagen. Una presión superficial primero, una presión media y una presión profunda. Para hallar la presión profunda va a ser sobre todo para hallar lesiones más, como su nombre dice, más a profundidad, sobre todo cercanas al músculo pectoral mayor. Siguiente, por favor. Eso es en cuanto al examen físico. Ya hacemos, cuando encontremos algo normal o la paciente tiene sintomatología, vamos a hacer entonces la mamografía. Que la mamografía no es más sino una radiografía de glándulas mamarias, que lo vamos a tomar en diferentes proyecciones, ya sea craneocaudal y oblicua. Estas son las dos.
Y pues la vamos a hacer sobre todo en, este examen tiene una sensibilidad del 82% al 94%. ¿Cuándo vamos a indicarle a una paciente la mamografía? Cuando encontremos una masa palpable, sobre todo en pacientes mayores de 35 años, una nodularidad asimétrica, telorrea espontánea, sí, secreciones, persistente y reproducible en pacientes mayores de 35 años, y que alrededor de la mama hayan cambios cutáneos sospechosos de malignidad. Hay que recordar que, a diferencia de la mamografía diagnóstica, que es para diagnosticar el cáncer de mama, la mamografía de tamización está indicada solamente en mujeres asintomáticas y se debe realizar cada 2 años, sobre todo las mujeres de 50 y 69 años, ¿sí? Mujeres que tengan un mayor riesgo, como nombraban mis compañeros anteriormente. Y se debe seguir realizando cada 10 años si no presenta anormalidades. ¿Sí? No es de 50 y 69, de los 50 a los 69 años. Sí, señor. De los 50 a los 69 años. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, los resultados de la mamografía y de la ecografía se van a informar de acuerdo al sistema VIRAX, de sus siglas en inglés, reporten de imagen de mama y sistema de datos. Entonces, de estos estándares del VIRAX me va a informar en la mamografía, me contempla lo siguiente: los datos de identificación de la paciente, la indicación del por qué se hizo la mamografía, su descripción, la distribución, la simetría y la composición. También se describe si hay un hallazgo significativo, si hay nódulos, si hay calcificaciones, si hay distorsión de la arquitectura mamaria y algunos casos especiales. También si la paciente tuvo una mamografía previa, se compara con la anterior. Y si realizan la categorización y recomendación, dependiendo de la categoría, ¿sí? La conducta que se debe dar. Por favor, en la siguiente podemos ver la tabla. Laura, por favor, gracias. Entonces, en VIRAX 0 quiere decir que la mamografía es un estudio incompleto, o sea, no es suficientemente sensible, por así decirlo. ¿En qué caso se da esto? En caso de una paciente que presenta una mama densa. Bueno, sobra decir que la mama está hecha por tejido glandular, que está compuesto por ductos y lóbulos, el tejido fibroso, que es el que sostiene la mama, y el tejido adiposo. Entonces, en la mayoría de mujeres, bueno, toda mama es distinta. Entonces, cuando hablamos de mama densa, quiere decir que el tejido fibroglandular es mucho mayor que en comparación, sobre todo, que el tejido adiposo. Entonces, esto me obstruye al hacer la mamografía. Entonces, me altera la arquitectura y no me permite hacer un diferencial, ¿sí? De un hallazgo patológico. Por eso, más adelante les hablaré que en caso de mama densa se recomienda hacer otras imágenes. El VIRAX 1 es una mamografía normal, entonces continuamos con el esquema de tamizaje. El VIRAX 2 son hallazgos que se encontraron benignos, continuamos de todos modos el esquema de tamizaje. En el VIRAX 3, hallazgos probablemente benignos, pero que tienen cierta probabilidad de malignidad, entonces hacemos control a los 6 meses. El VIRAX 4 está A, que tiene baja a moderada sospecha de malignidad del 2 al 10%. En el VIRAX 4B, una moderada sospecha del 11 al 50%. Y 4C, una moderada a alta sospecha, de 51 al 94%. Estos casos hacemos un diagnóstico histológico por biopsia para clasificar. En el VIRAX 5 es un hallazgo de mamografía altamente sugestivo de malignidad, mayor del 95%. Y en el VIRAX 6 ya es una malignidad con patrones conocidos, entonces hacemos un inmediato tratamiento del cáncer. Siguiente, por favor. En la ecografía de mama lo vamos a encontrar útil porque esta nos permite diferenciar entre lesiones sólidas y quísticas, entre palpables y no palpables, cosa que la mamografía no puede hacer. Sin embargo, igualmente también la vamos a regir por la clasificación de VIRAX. En la ecografía la vamos a indicar cuando encontremos una masa palpable a cualquier edad, o sea, puede ser una paciente menor de 35 años, cuando se hayan visto nódulos en la mamografía, para definir si estos son sólidos o quísticos, asimetría focal o áreas de distorsión en la arquitectura de la mama, es decir, una clasificación VIRAX 3, cuando haya una nodularidad asimétrica identificada en el examen clínico de mama en un paciente de cualquier edad, y cuando tengamos un quiste complicado, cada 6 meses por 18 meses, hacemos la ecografía si hay estabilidad de la lesión. Cuando tengamos telorrea espontánea, persistente y reproducible igualmente, pero a cualquier edad,
cuando hayan cambios cutáneos en una paciente de cualquier edad y, como les hablaba anterior, en la masa densa, si en pacientes con mama densa, perdón, sí podemos hacer una ecografía mamaria para hacer el diagnóstico un poco más específico. Siguiente, por favor. Entonces, como podemos ver, la mamografía se recomienda sobre todo a mujeres mayores de 35 años, mientras que la ecografía se puede hacer en mujeres a cualquier edad, sí, un poco más jóvenes, ya que la mamografía tiene más baja sensibilidad en las mujeres jóvenes. En cuanto a la resonancia magnética, aunque no es muy normal hacerla, se recomienda en algunos casos de mujeres con alto riesgo, es decir, aquellas que tengan mutaciones de BRCA1 y 2, y en algunos casos, por ejemplo, especiales como pacientes que tengan implantes, para descartar que se hayan, por ejemplo, roto una cápsula o algo así. Y en pacientes que hayan reportado, por ejemplo, un Virax 0 por mama densa y que la ecografía haya sido normal. Entonces, pues, en última instancia, hacemos una resonancia magnética. Y las biopsias, que son muy importantes para poder clasificar la lesión en cuanto a los hallazgos histopatológicos que encontremos, ya sea, por ejemplo, un carcinoma in situ, sea ductal o lubular, o un infiltrante, grado 1, grado 2, grado 3, según la clasificación de... Eso más adelante lo hablarán mis compañeros. Entonces, en la biopsia puede ser una biopsia de aguja fina, que la vamos a hacer... es una biopsia sencilla, utilizando diagnósticos de quistes complejos, sin masa sólida, y para masas sólidas palpables, muy susceptibles de ser benignas. Entonces, esta la hacemos sin ayuda de imagen, y lo que pasa es que tiene un porcentaje de falsos negativos hasta el 35%. La biopsia con aguja gruesa o aguja Trucut tiene baja morbilidad y se utiliza para el diagnóstico más de lesiones sólidas, palpables o no palpables. En este caso, las lesiones palpables que sean mayores, por ejemplo, de 2 centímetros, se debe realizar la biopsia por un cirujano de mama. Y en las no palpables o menores de ese tamaño, debemos tener guía de imagen, por ejemplo, una ecografía tomada por el radiólogo. Y por último, la biopsia por estereotaxia o mamotome. Son tipos de biopsia que se realizan con también aguja gruesa, pero utilizamos como guía de imagen la mamografía. Entonces, en este caso se utilizan, por ejemplo, en esas lesiones sospechosas que se vean en la mamografía, ya sea microcalcificaciones, nódulos o áreas de distorsión de la arquitectura mamaria como tal. Entonces hacemos este tipo de biopsia guiados por la mamografía. Siguiente, por favor. Ahí vemos los 3 tipos: aguja fina, aguja Trucut y la mamotome. Siguiente, por favor. En algunos casos hay pruebas genéticas que se realizan, pero que son costosas, no todo el tiempo lo hacen. Y, pues, por ejemplo, el ER2, el BRCA1 y BRCA2 son genes que sí se han demostrado, además de otros cánceres como el de ovario, relacionados con el cáncer de mama, pero solo del 10 al 15%. Siguiente, por favor. Estas pruebas genéticas, ¿cuándo se pueden hacer? ¿En qué caso? Entonces, cuando tengas 2 o más parientes cercanos, ya sean en primer grado, padres, hermanos, hijos, con cáncer de mama antes de los 50 años. Un pariente masculino con cáncer de mama, un pariente femenino que tenga cáncer de mama y de ovario, dos parientes que tengan cáncer de ovario, o en algunas ascendencias que tengan predominio de mutaciones en estos genes, como la judía en la Europa Oriental, y también un pariente cercano que tenga estos orígenes con cáncer de mama o de ovario. En estos casos se debe hacer se pueden hacer estos exámenes para descartar. En el caso de que se presente mutación en estos genes BRCA1 o BRCA2, la paciente puede hacer, por ejemplo, de quitarse las mamas, ¿sí? el tejido mamario, o pues se van a mantenerse en tamizaje, ya sea cada 6 meses, había leído. Creo que una actriz, si no estoy mal, Angelina Jolie se hizo los genes y salió positiva y se las mandó a quitar. Siguiente, por favor. Gracias. Aló, ¿me escuchan? Aló. Sí, se escucha. Soy Juan José Caco, doctor. Sí, Juan José. Pues esta diapositiva pues hacía referencia como un resumen de lo que decía mi compañero previamente. Por favor, la siguiente. Y ya para el seguimiento que le vamos a hacer a estos pacientes, pues a partir del procedimiento de tamización que se le realiza a las mujeres a partir de los 40 años, que viene siendo un examen clínico de mama a cada año,
y mujeres entre la edad de los 50 a los 69 años se les va a realizar una mamografía de 2 proyecciones cada 2 años. Ya pues ante resultados normales de tamización de la mamografía, debemos continuar el esquema cada 2 años hasta los 69 años. Ya pues cuando los resultados son anormales, se va a realizar la búsqueda activa de la paciente, se gestionará la cita para la entrega de los resultados de una manera prioritaria, ya sea con la enfermera, el médico general o algún especialista. Paciente se le ordenará una biopsia y ante la detección anormal se va a generar un sistema de alerta para que se realice pues la gestión del caso. Ya pues, o sea, si no conocemos los resultados, pues el médico debe, o sea, apresurar la entrega oportuna de los resultados. Se va a promover a la paciente y y a educarla en realizar pues el plan de cuidado, el autoexamen, se identifica señales de alarma en caso de que puedan existir, ya sean las masas, el engrosamiento de la piel, cambio de color de piel, la retracción del pezón, la simetría de las mamas de reciente aparición, ya sea una ulceración de la mama o del pezón, o si la paciente tiene una secreción espontánea o sangrado. La siguiente, porfa. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, mi nombre es Lady, pues yo le voy a hablar sobre la clasificación por estadios. Entonces, pues como anteriormente ya hablaron sobre las pruebas diagnósticas, se van a usar estas pruebas diagnósticas pues para averiguar el estadio del cáncer, por lo que tal vez no pueda determinarse el estadio hasta que se haya realizado todas estas pruebas. Conocer el estadio pues lo que va a hacer es que nos ayuda a escoger mejor el tratamiento y pues predecir el pronóstico del paciente, es decir, pues la probabilidad de la recuperación. Entonces, pues se describe mediante una secuencia de letras y números. Para lo que es el cáncer de mama hay 5 estadios designados con números romanos del 0 al 4. Por lo general, cuanto más bajo sea el estadio, pues mejor va a ser el pronóstico. Y se va a utilizar pues el sistema de estratificación TNM, pues que lo que considera va a ser la envergadura del cáncer o el tamaño del tumor con la letra T, si el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos con la letra N, y si se ha diseminado a sitios distantes o metástasis como tal con la letra M. Siguiente. Entonces, empezando con los criterios y subcategoría, entonces la categoría T, la TX, pues va a significar tumor primario no evaluable, T0 sin indicios de tumor primario, TIS, pues va a tener lo que es, se divide en Payet y el carcinoma ductal in situ, T1, pues el tumor que mide menos de 20 milímetros en su mayor dimensión, T2 entre 20, pero menor de 50, T3, que tumor que mide pues más de 50 milímetros, y T4, tumor de cualquier tamaño con diseminación pues directa a la pared torácica o a la piel. Siguiente. En la categoría N pues encontramos NX, que es ganglios linfáticos regionales no evaluables, N0 pues sin metástasis, en ganglios linfáticos regionales N1 pues metástasis en uno o más ganglios linfáticos axilares móviles ipsilaterales del nivel 1 o 2, N2, pues están metástasis en ganglios linfáticos axilares ipsilaterales de nivel 1 o 2 que están fijos o pelmazados en la evaluación clínica, y pues metástasis en ganglios mamarios internos ipsilaterales y metástasis en ganglios linfáticos axilares. En N3 vamos a tener metástasis en uno o más ganglios linfáticos infraclaviculares, mamarios internos y supraclaviculares. Siguiente. En la categoría M, pues MX, pues no se puede evaluar la diseminación a distancia, M0 sin indicios clínicos ni radiológicos de la metástasis, M0 y más, pues no hay evidencia clínica ni radiográfica de la metástasis, y hay una evidencia microscópica de células tumorales que se encuentra pues en la sangre, la médula ósea u otros ganglios linfáticos que miden más de 0,2 milímetros. Y M1, pues en metástasis a distancia detectadas en la evaluación. Por adelante, tranquila, siguiente. Ya, siguiente. Listo. Entonces, ya empezando a hablar sobre los estadios, en el estadio 0, pues encontramos el tumor no invasivo que se limita a la mama. Entonces, va a ser TIS, N0 y MO. En el estadio 1,
es el tumor pequeño que se limita al tejido mamario o con evidencia de cáncer a los ganglios linfáticos cercanos a la mamaria, y este se va a dividir en 1A y en 1B. En 1A vamos a encontrar el tumor que no tiene más de 20 milímetros de diámetro y se limita a la mama, entonces va a ser TN1, N0, M0. 1B, no hay evidencia de tumor primario, T0, o el tumor no supera los 20 milímetros de diámetro, T1, pero la micrometástasis no mayores de 2 milímetros están presentes en los ganglios linfáticos axilares de nivel ipsilateral 1 y 2. Los ganglios linfáticos están móviles, va a ser NU-MI. No hay metástasis a distancia, pues M0. En el estadio 2 es el tumor que está en la mama o en los ganglios linfáticos cercanos o en ambos. Entonces se va a dividir en 2A y 2B. En el 2A pues no hay evidencia de un tumor primario, va a ser T0. Si es de 20 milímetros, pues T1. Hay metástasis en ganglios linfáticos axilares ipsilaterales a nivel de 1 y 2 y los ganglios linfáticos están móviles, va a ser N1. Y si no hay metástasis, pues M0. El tumor pues tiene un diámetro de más de 20 milímetros, pero menor a 50, va a ser T2. Y se limita a la mama, pues N0. Y no hay metástasis distantes, va a ser M0. En el 2B, pues encontramos el tumor que tiene un diámetro de más de 20, pero menos de 50, va a ser T2. Hay metástasis en los ganglios linfáticos axilares a nivel ipsilateral 1 y 2, y los ganglios linfáticos están móviles, N1. No hay metástasis distantes, pues M0. Y también el tumor tiene diámetro superior a 50 milímetros, y se limita mama N0 y no hay metástasis distante, pues es este M0. Siguiente. En el estadio 3, pues ya es el tumor que se ha diseminado a la mama, a los ganglios linfáticos cercanos y a la piel de la mama o a la pared torácica. Entonces se divide en 3A, B y C. En el A, pues no hay evidencia de un tumor primario, sería T0. El tumor no supera los 20 milímetros de diámetro T1, entre 20 y 50, pues T2. El tumor pues tiene un diámetro pues, superior a 50, va a ser el T3. Hay metástasis presentes en los ganglios linfáticos axilares a nivel ipsilateral 1, 2, que si están fijos o apelmazados, pues es N2. No hay metástasis distantes, pues M0. Y pues el tumor de diámetro superior a 50, T3. Hay metástasis en los ganglios linfáticos axilares de nivel ipsilateral 1 y 2. Y los ganglios linfáticos están móviles, N1. No hay metástasis distantes, pues M0. En el 3B encontramos el tumor de cualquier tamaño que se ha extendido hasta la pared torácica o la piel, que va a ser el T4. Los ganglios linfáticos no están afectados, N0. O hay metástasis en los ganglios linfáticos axilares, ipsilateral, que son móviles, pues N1. O los linfáticos que están fijos apelmazados, N2. Y pues no hay metástasis distantes, pues M0. Y en el 3C, pues el tumor de cualquier estadio, la metástasis está presente en los ganglios linfáticos axilares ipsilaterales de nivel 3, en los ganglios linfáticos mamarios internos ipsilaterales con metástasis, en los ganglios linfáticos de nivel 1 o 2, clínicamente evidente, o en los ganglios linfáticos supraclaviculares ipsilaterales, pues acaba de ser N2 o N3, y no hay metástasis distantes, M0. Y ya en el estadio 4, pues es el tumor que se ha diseminado a otras áreas del cuerpo, o ya pues acaba de ser cualquier T, cualquier N y pues M1, que habla de metástasis. Siguiente. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Lenzo Rodríguez. Yo voy a empezar a hablar del tratamiento. El tratamiento como tal es bastante extenso y como se muestra acá en la diapositiva, va a estar dado por un trabajo multidisciplinario con varias especialidades, dentro de los cuales vamos a tener las opciones de tratamiento, vamos a tener cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal y terapia biológica, para los cuales cada uno va a estar, por así decirlo, dado, dependiendo las características que decía la compañera Lady, dependiendo del estadio de la enfermedad, van a haber diferentes rutas a seguir en cuanto a la elección del tratamiento. Pero acá les voy a mencionar acerca de estas 5. Siguiente, Laura. Para empezar, tenemos la cirugía. Primero tenemos una tumerectomía, que puede ser una segmentomía, que es más conservadora, consiste en la extracción del tumor con un margen suficiente de tejido sano. O tenemos una biopsia selectiva del ganglio centinela, que esta va a consistir en la extracción de un solo ganglio.
Tenemos la mastectomía, que es una práctica hoy en día mucho más generalizada y más radical, pero que permite conservar los músculos pectorales con el fin de facilitar a la paciente una reconstrucción más adelante. Siguiente, Laura. Bueno, tenemos la radioterapia, que se va a dividir en externa e interna. La externa, que se acostumbra a administrar en breves sesiones diarias, y la paciente no va a tener ningún contacto directo con la máquina a través de la cual va a recibir ese tratamiento. Tenemos fuentes distintas de radiación, como hacer la cobaltoterapia o un acelerador de electrones, como ejemplos. Y tenemos la radioterapia interna, que se conoce también como el nombre de braquiterapia, que consiste en colocar la sustancia radioactiva cerca o dentro del tumor o de las zonas donde se sospeche que puede haber estas células tumorales. Estas sustancias luego se van a retirar al cabo de unos días, y esta radioterapia interna tiene la ventaja de que es más localizada y más prolongada en el tiempo. Siguiente, Laura. En cuanto a la quimioterapia, esta se basa en la administración de fármacos. Estos fármacos van a tener cierta toxicidad a las células cancerosas, pero también van a generar una toxicidad a las células normales, por lo cual van a tener distintos o varios efectos adversos, como va a ser el vómito, la caída del cabello, la neutropenia, diarrea, úlceras en la boca, en el aparato digestivo, filtraciones cardíacas y cese de la menstruación o adelantar la menopausia incluso. Siguiente. Bueno, y por otro lado tenemos la terapia hormonal, dado que algunos tumores pues van a ser sensibles a los estrógenos. Estas células van a tener esa capacidad para responder a esos cambios hormonales. Los fármacos que se pueden utilizar acá, puede ser el tamoxifeno o los inhibidores de la aromatasa, pues van a funcionar en cuanto a como inhibidores de los receptores o inhibidores de la propia formación de los estrógenos, aunque tenemos efectos secundarios en estos fármacos, como van a ser un cuadro clínico con síntomas parecidos a lo que es la menopausia, sofoco, nerviosismo, dolores articulares, etc. Siguiente, Laura. Bueno, y tenemos la terapia biológica, que se dirige específicamente a las células cancerosas, interfiriendo con su capacidad de crecimiento. Esto en las células que presenten una alta tasa de expresión de los receptores ER2, los cuales son un marcador de malignicidad, de mayor malignicidad en esas células. Para esos fármacos tenemos el trastuzumab o el lapantin, que van a actuar sobre ese receptor. Siguiente, Laura. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Jairo Patarroyo. Entonces yo le voy a hablar de los factores de riesgo, los cuales se pueden modificar. En este caso se podría la cirugía para reducir el riesgo de cáncer de mama, en el caso de las mujeres que presentan mutaciones genéticas de BRCA1 o BRCA2, que aumentan considerablemente el riesgo de cáncer de mama. Este puede considerarse la extirpación preventiva de las mamas. Este procedimiento, como ya lo dijo mi compañero, se llama la mastectomía. Entonces, en este caso sería una mastectomía profiláctica y parece reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama en al menos en un 95%. También encontramos reducir el sedentarismo, ya que la disminución de la actividad física se asocia con el aumento de riesgo de desarrollar cáncer de mama y con un riesgo mayor de que reaparezca el cáncer de mama después del tratamiento. La actividad física regular puede proteger a las mujeres de cáncer de mama, ayudándoles a mantener un peso corporal saludable, disminuyendo los niveles hormonales o provocando cambios en el metabolismo o los factores inmunológicos de la mujer. Tener sobrepeso, entonces las mujeres
mayores que tienen sobrepeso o que son obesas tienen mayor riesgo de padecer el cáncer de mama, debido a que las cantidades elevadas de estrógeno producidas por el tejido graso, lo que puede desencadenar en el crecimiento de algunos tipos de cáncer, como el cáncer de mama o del endometrio. Las mujeres pueden realizar ejercicios y una dieta saludable. El ejercicio se recomienda de 30 a 40 minutos diarios para bajar el peso. También disminuir las hormonas y anticonceptivos, ya que se realizan algunas terapias de reemplazo hormonal, aquellas que incluyen tanto estrógenos como progesterona, que se toman durante la menopausia debido a que puede aumentar el riesgo de cáncer de mama si se toma por más de 5 años. Ciertos anticonceptivos orales, como la píldora anticonceptiva, puede aumentar el riesgo de cáncer, entonces es recomendable reducir el consumo de estos fármacos. También el historial reproductivo, entonces se recomienda quedar embarazada pues, por primera vez antes de los 30 años, y pues amamantar puede disminuir el riesgo de cáncer de mama también. Y reducir el consumo de alcohol. En algunos estudios muestran que el riesgo de la mujer de tener cáncer de mama aumenta cuando mayor sea la cantidad de consumo de alcohol. Entonces el alcohol puede afectar la descomposición del estrógeno, aumentando la cantidad de estrógeno en la sangre. Entonces, al tener más estrógeno en el cuerpo de lo habitual, es un factor de riesgo para el cáncer de mama y de ovario o útero. Entonces es recomendable disminuir o eliminar totalmente el consumo de alcohol y reducir la exposición a radiaciones iónicas a edades tempranas, ya que esta puede aumentar el riesgo de que la mujer contraiga el cáncer de mama. Siguiente. En las intervenciones complementarias, durante todo el curso de la enfermedad, los tratamientos anticancerosos deben complementarse con intervenciones dirigidas a prevenir las complicaciones derivadas de la enfermedad y del tratamiento, y a maximizar la calidad de vida. Estas intervenciones pueden incluir cuidados de apoyo paliativos, de sobrevivencia y al final de la vida, que deben ser coordinados por un equipo multidisciplinario. Entonces encontramos los cuidados de apoyo. Los cuidados de apoyo incluyen el manejo de los síntomas del cáncer y de los efectos secundarios de la terapia, como cuando realizan la quimioterapia. El apoyo emocional, debido a que es normal que se sientan abrumados por los sentimientos ante el diagnóstico de cáncer y después de haberse sometido al tratamiento. Entonces, si estas personas se sienten angustiados o deprimidos, podemos orientarlos o remitirlos a un psicólogo con experiencia en tratar problemas emocionales de quienes padecen el cáncer. También puede resultar de ayuda unirse a un grupo de apoyo para que pueda hablar con otras personas que entiendan exactamente por lo que están pasando. Los cuidados paliativos sería brindarle apoyo a las personas asistencial en el contexto de la enfermedad avanzada, incluido el manejo de los síntomas, así como el apoyo para hacer frente al pronóstico, a la toma de decisiones difíciles y a la preparación para la atención al final de la vida. En los cuidados de sobrevivencia, entonces el apoyo a los pacientes que sobreviven al cáncer incluye apoyo social, educación sobre la enfermedad y la rehabilitación. Los planes de atención a los sobrevivientes pueden ayudar a los pacientes a recuperar el bienestar en su vida personal, tanto en su vida profesional y social. El cuidado al final de la vida, entonces los cuidados al final de la vida de los pacientes con cáncer incurables se tratan principalmente en hacer que los pacientes se sientan cómodos y en proporcionar un alivio adecuado de los síntomas físicos y psicológicos. Por ejemplo, la sedación paliativa para inducir la pérdida del conocimiento puede aliviar el dolor intolerable, también la disnea, el delirio o las convulsiones. La disminución sobre los cuidados al final de la vida puede ser muy angustiosas, pero siempre se les deberá ofrecer apoyo tanto a los pacientes como a los familiares en esos momentos tan difíciles. Siguiente. Ahora voy a hablar yo, Camilo Grimaldi. En el cáncer de mama encontramos pues pacientes especiales o situaciones especiales. La primera de estas situaciones son las pacientes embarazadas que presentan cáncer de mama en el embarazo, y estas mujeres por lo general se diagnostican en un estadio más avanzado, lo que podría alterar los resultados del tratamiento.
El tratamiento de estos pacientes, pues a partir del tercer trimestre es cirugía conservadora, ya que la terapia ayudante con radioterapia está indicada solo después del parto, pero en los 2 primeros trimestres de tratamiento, el tratamiento de elección pues, es la mastectomía radical, pues por lo que dije anteriormente, el paciente no puede someterse a radioterapia ayudante en el caso de una cirugía conservadora. Y también está indicada la quimioterapia ayudante, y, principalmente en el segundo y en el tercer trimestre de embarazo. Este tratamiento pues se compone principalmente de doxorubicina y ciclofosfamida porque son fármacos con baja teratogenicidad y a causa del riesgo de complicaciones hematológicas en el periodo perinatal se debe evitar la administración de quimioterapia a partir de la semana 35 de gestación. El segundo caso especial del cáncer de mama es el cáncer de mama en hombres, que como lo mencionamos anteriormente, pues, constituye el 1% de los casos de cáncer de mama y pues se caracteriza por tener un curso más agresivo, ya que pues al haber menos tejido mamario es más fácil el tumor invadir tejidos adyacentes. El tratamiento indicado en este caso es pues principalmente la mastectomía radical, pero actualmente también se admite el tratamiento con cirugía conservadora seguida de radioterapia. En enfermos con alto riesgo de recaída y diseminación se puede tomar en consideración realizar una quimioterapia postoperatoria. El tercer caso especial es el cáncer de mama triple negativo, que es pues que constituye del 10 al 20% de todos los casos de cáncer de mama y se caracteriza por no expresar receptores de estrógenos, de progesterona ni de HER2. Presenta rasgos biológicos distintivos y se caracteriza por un curso clínico desfavorable y un mal pronóstico. En la enfermedad temprana, las indicaciones pues, de este caso en cuanto a tratamiento quirúrgico son las mismas que en otros tipos de cáncer de mama. Y en cuanto al tratamiento ayudante, pues tampoco hay recomendaciones diferentes, aunque se sugiere realizar quimioterapia aún en pacientes con tumores de mama pequeños y sin compromiso axilar, ya que cuando hay compromiso axilar, pues hay un mayor riesgo de micrometástasis, pero en estos pacientes si no lo presentan, aún así está indicado el uso de la quimioterapia. La siguiente, por favor. En cuanto al pronóstico, el pronóstico de esos pacientes depende sobre todo de la detección temprana del cáncer, del subtipo biológico y del estadio en el que se encuentra. El 85% de las recaídas se producen en los primeros 5 años al finalizar el tratamiento y los porcentajes de supervivencia se dan en función al estadio en el que se diagnostica el cáncer de mama. Entonces, si se diagnostica en el estadio 1, la tasa de supervivencia es del 95%. Si se diagnostica en el estadio 2, la tasa de supervivencia es del 50%. Si se diagnostica en el estadio 3, es del 25%. Y en el estadio 4, la supervivencia es menor del 5%. La siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones del cáncer de mama, estas se derivan principalmente de las medidas aplicadas pues, para el tratamiento del mismo. Estos tratamientos pueden desencadenar tanto problemas agudos como efectos secundarios crónicos y secuelas incapacitantes. Las primeras complicaciones son las secuelas tras la cirugía. Una de estas es la formación de estroma, que es la acumulación de fluidos claros en donde se extirpó anteriormente un tejido mediante cirugía. Otra de estas es la morbilidad de miembro superior homolateral, que se manifiesta con dolor, edema, limitación de la movilidad y rigidez y alteraciones sensitivas. Otra de estas es la celulitis, que es una infección bacteriana pues bastante común, pero que por lo general es bastante seria, entonces hay que prestarle atención. También pueden presentar dolor de mama, dolor de axila, brazo y podrían presentar dolor en la pared torácica.
En algunos pacientes pueden presentar síndrome de miembro fantasma, que es básicamente la sensación de dolor, picor, sensaciones térmicas en un miembro que fue extirpado anteriormente, en este caso pues la mama, y el síndrome de cordones axilares tras la cirugía axilar, que se manifiesta con dolor axilar irradiado en el brazo como lateral tras la intervención quirúrgica mamaria, y se evidencian cordones subcutáneos que se pueden ver y se pueden palpar y en algunos casos se extienden hasta la muñeca. La siguiente, por favor. Después siguen las secuelas o complicaciones tras la radioterapia. Entre estas se incluye la fibrosis radioinducida, que puede dañar estructuras que se incluyen en el campo de la irradiación, que incluyen linfáticos, músculos, nervios, piel y partes blandas de los órganos circundantes. Además, la radioterapia tras la disección axilar sumada a la cirugía aumenta el riesgo de padecer del linfedema en el miembro superior ipsilateral tras el cáncer de mama por el daño en los ganglios linfáticos. La siguiente, por favor. También tenemos las secuelas o complicaciones tras la quimioterapia. Estas se dividen entre a corto y largo plazo. A corto plazo, el paciente puede presentar náuseas, vómitos, estomatitis, supresión de la médula ósea, fatiga, aumento de peso, tromboembolismo pulmonar y toxicidad neurológica y musculoesquelética. Y a largo plazo, los efectos secundarios o adversos incluyen el fallo ovárico prematuro o menopausia precoz, que incluye síntomas climatéricos asociados con el déficit estrogénico, como son los trastornos menstruales, los síntomas vasomotores que son sofocos o sudoraciones, manifestaciones genitourinarias como el síndrome genitourinario menopáusico, y trastornos psicológicos que incluyen depresión, cambios en el estado de ánimo, ansiedad y alteraciones del patrón de sueño. También pueden presentar disfunción cardíaca y segundos tumores como son el síndrome mielodisplásico, que consiste básicamente en la interrupción de la producción de células sanguíneas, y pues esto tiene síntomas que incluyen la dificultad para respirar, la fatiga, la aparición de hematomas con facilidad y la palidez. Además también tenemos la leucemia aguda, que es otro tipo de cáncer hematológico en la médula ósea, que afecta principalmente a los glóbulos blancos y que incluye agrandamiento de los nódulos linfáticos, presencia de hematomas, fiebre, dolor en los huesos, infecciones frecuentes y sangrados en la encías. Y también pues, pueden presentar una posible disfunción cognitiva. La siguiente, por favor. Además tenemos las secuelas tras la hormoterapia. Ahí me equivoqué, dice tras la quimioterapia, pero es tras la hormoterapia. Estos efectos, algunos efectos se deben al tamoxifeno, que incluye el aumento de la incidencia del cáncer de endometrio y del sarcoma uterino, también los síntomas menopáusicos que mencioné anteriormente. También aumentan el riesgo de tromboembolismo, y los efectos debidos a los inhibidores de la aromatasa son los sofocos, las mialgias, las artralgias y el aumento de riesgo de sufrir osteoporosis y fracturas. La siguiente, por favor. No, mentiras. Me faltan las repercusiones a nivel físico-opcional, que pues la principal es la fatiga, que es el síntoma que más impacto tiene sobre la calidad de vida de los pacientes. Como lo mencioné anteriormente, la afectación del miembro superior, que se presenta en el 83% de los pacientes, complicaciones musculoesqueléticas, como las metástasis óseas o la osteoporosis, ya que el hueso es el tejido diana de la metástasis en el 65-75% de los pacientes.
También es importante mencionar que el cáncer de mama metastásico, pues como lo dije anteriormente, con mayor frecuencia se disemina en los huesos, pero también se puede diseminar al hígado, los pulmones y el cerebro. Y hay que tener en cuenta que después de diseminarse se sigue llamando cáncer de mama. Se tiene en cuenta el lugar primario o el tumor primario, el lugar donde se inició el cáncer. Entonces, por ejemplo, si hay una metástasis en los pulmones, en lugar de llamarlo cáncer de pulmón, se seguiría llamando cáncer de mama metastásico. La metástasis ocurre básicamente cuando el cáncer de mama, pues las células de cancerígenas se separan del tumor e ingresan o al torrente sanguíneo o a los vasos linfáticos, se transportan a través de los fluidos y hasta que finalmente llegan a algún tejido y se asientan y empiezan a crecer nuevamente en otra parte diferente del cuerpo, formando nuevos tumores. Y ya. Camila, ¿por qué cree usted que se produce posquirúrgicamente el problema en el brazo? El edema y todo eso, la dificultad. La verdad no sé, doctor. Profe, yo le respondo porque le quitan los vasos linfáticos y pues eso le produce extravasación vascular. Claro, la cirugía de seno le lleva consigo cuando ya está en tipo 3, que hay metástasis a los ganglios, se hace el vaciamiento ganglionar. Entonces se quitan todos los ganglios axilares y eso ocasiona que haya disminución del flujo linfático y por eso es que se produce el edema masivo, es que esto se vuelve el brazo grueso, inmovible. Eso es una de las mayores complicaciones que tienen esos pacientes. Otra cosita que quizás no sé, no recuerdo que lo hayan mencionado. Si bien es cierto, el dolor se presenta en el cáncer, pero el porcentaje de aparición del dolor es muy pequeño, es alrededor del 5%. Algunos autores dicen que hasta el 8 o el 10%, pero la realidad es que está en el 5%. Algo que ustedes tienen que tener para toda la vida es, hay que temerle a las masas en los senos que no duelan. Masas dolorosas, hay un 90% de probabilidad a que sea benigna y que no tenga ningún problema. Entonces, eso ténganlo ustedes en mente. De tenerle miedo es a las masas en senos que no duelan. Y más aún cuando ustedes palpan y esa masa es deforme. Cuando ustedes palpan una masa y es redondeada, bien delimitada, no hay que temerle tanto. Pero las masas no dolorosas y deformes, ustedes van casi al 100% seguro de que es un tipo de tumor. Lo otro es los tipos de cáncer de mama. No recuerdo que lo haya mencionado ninguno. Los principales tipos, hay dos principales, que son el carcinoma ductal, que es el originado en los ductos de la glándula mamaria. El uno que se llama in situ y el otro infiltrante. Y el carcinoma lobulillar, también denominado in situ o infiltrante, siendo peor el lobulillar infiltrante, porque ya se sale del seno, mientras que el ductal infiltrante solo es que se sale del ducto y sigue en el seno. Es lo normal. Y hay otros tipos que es la mezcla de todos, que es el cáncer de mama inflamatorio, en el cual es una mezcla de ellos, pero se denomina inflamatorio es porque la paciente consulta porque la mama la tiene grande y dolorosa y se ve acartonada.
el cáncer triple negativo, que sí lo mencionó uno de sus compañeros, y la enfermedad de Payet mamaria, que es básicamente un cáncer ductal, pero que es retroalveolar y detrás del pezón, que produce retracción del pezón y salida de material cero, cero hematológico por el pezón. Esa es la famosa enfermedad de Payet, pero es un tipo de cáncer que también es muy agresivo. En todo caso, en términos generales, la mejor manera de prevenir el cáncer, y por eso yo se lo mencioné, es induciendo al autoexamen, porque es la única manera para que consulten por la menor sospecha. Igualmente, no es ahorita, no se los voy a mencionar, pero para que lo tengan en cuenta, como diagnóstico diferencial, hay que nombrar las lesiones benignas del seno, entre los cuales están los fibroadenomas, que son los más comunes, y los quistes, simples, complejos, que son los que más se confunden con carcinomas, sobre todo el fibroadenoma, que puede tener, sentirse duro y con alguna deformidad. Entonces, no siempre hay que alarmar a la paciente, pero hay que tener en cuenta eso. Bueno, muchísimas gracias. Y el sábado tocamos entonces el cáncer de cervix y el cáncer gástrico, que son corticos. El de cervix es corto, el gástrico sí es un poquito más. Doctor, qué pena, yo tengo una duda. En las pruebas genéticas que mencionaban, ¿eso se le hacen nada más a las personas, por ejemplo, aquí las harían? ¿En Cúcuta las hace? No, en Cúcuta no. Eso en Bogotá sí. Lo que pasa es que la prueba genética se hace es cuando hay sospechas o antecedentes de familiares comprobados con cáncer de seno. Entonces la sospecha está en las mujeres del primer grado de consanguinidad, que a ellas en esos casos se le debería hacer esa prueba genética, porque son las que desarrollan el cáncer de seno de forma temprana, y muchas veces cuando es los más agresivos que hay, cuando se diagnostican ya no hay mucho que hacer. Entonces, en esos casos se justifica, pero acá en Cúcuta no. Al menos yo no conozco. Ah, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y la otra manera de actuar nosotros en la prevención es a toda mujer mayor de 35 años, en la consulta debe hacérsele la educación sobre el autoexamen. Hay que hacerle no me atrevo a decirle que se le debe hacer la evaluación, aunque la teoría lo dice, que se le debe hacer el examen clínico, así vaya por otra cosa, pero el médico, si va a meterse en esa camisa de 11 varas, debe hacerlo en presencia de un familiar, nunca con la paciente sola, porque eso se presta para malas interpretaciones. Igual, pues, obviamente que venga por un dolor en una pierna a una muchacha a una paciente de 35 años o de 20 años, y que usted le diga, quítese la blusa para tocarle el seno, no lo va a entender, ¿sí?
Entonces, en esos casos, aunque vuelvo y le digo, la literatura habla que a las mujeres mayores de 35 años debe aprovecharse en toda consulta médica, así sea por otra causa, se le haga y se le eduque sobre el examen de seno. Si el médico lo va a hacer, debe ser en presencia de un familiar. ¿Listo? Muchísimas gracias y marquen la asistencia. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego, gracias.